Continuando con este tema del contrato de trabajo, nosotros señalamos que ciertamente los autores concluyeron que el contrato de trabajo es un contrato diferente a lo contemplado en el Código Civil. Por tanto, este contrato de trabajo, como nueva figura que se desprende originariamente del derecho civil, tiene sus especialidades, como ya señalamos, sobre todo en la parte de limitar la libertad contractual y regular la gran mayoría de las condiciones mínimas, por lo que se limita el poder que tienen las partes de poder acordar el contenido del contrato. Adicionalmente a esto, el contrato de trabajo como un contrato diferente a materia civil tiene una serie de especificaciones que lo hacen especial, muy diferente a lo que está contemplado para los demás contratos de derecho civil. Diferencias sobre las capacidades de las partes. Por ejemplo, para ser un trabajador, se puede ser trabajador a partir de los 16 años y no de los 18 años como manda en materia civil. El régimen de prueba es diferente porque en materia laboral el régimen de prueba es totalmente abierto y libre, y no pasa lo mismo en materia civil. Y como vamos a ver más adelante después, también tiene que ver con instituciones propias, tribunales propios, procedimiento especial propio, lo que hace del contrato de trabajo una codificación, una parte de una codificación especial, una codificación que tiene que ver mucho con lo social, diferente a la codificación del derecho civil. Cuando definimos el derecho del trabajo, nosotros en la definición de derecho del trabajo hablamos que el derecho del trabajo regula básicamente relaciones de particulares, pero con un especial interés en la parte. En el Código de Trabajo Dominicano, el primer artículo del Código de Trabajo Dominicano define el contrato de trabajo. Y esta definición del contrato de trabajo que tenemos aquí señala lo siguiente: el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga mediante una retribución a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata y delegada de él. Esta definición, que es una definición muy simple, contiene todos los elementos del contrato. Por ejemplo, ustedes podrán definir ahí cuáles son las partes del contrato. Por un lado está el trabajador, que es la persona que se obliga a prestar un servicio personal a otra. Y por otro lado está el empleador, que es la persona que paga, que da la retribución y que da las órdenes porque el trabajador presta su servicio bajo la dependencia y dirección inmediata de este empleador. Identificados los dos elementos del contrato, trabajador y empleador, también en esta definición, y esto lo vamos a ver más adelante de forma más detallada, pero les voy a avanzar que también están aquí los tres elementos del contrato. El primer elemento es la principal obligación del trabajador, que es la prestación de servicio, y ahí dice que una persona presta un servicio personal a otra. El segundo elemento es la retribución, es decir, la remuneración que debe pagar el empleador al trabajador, y está ahí señalada cuando dice que mediante una retribución. Y el tercer elemento, que es el elemento más importante en la relación de trabajo, que es la dependencia, y esta la encontramos cuando en esta definición decimos que el trabajador presta los servicios personal bajo la dependencia y dirección, de quien le paga, del empleado. Por tanto, ahí en esta definición también encontramos ese tercer elemento distintivo del contrato de trabajo, que es la dependencia. Pero esto lo vamos a ver a continuación. Características del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo tiene las siguientes características que lo hacen un contrato diferenciado a el contrato de derecho civil o a los contratos de derecho civil. Primera característica, es un contrato consensual. ¿Qué significa consensual? Que simplemente basta con el consentimiento de las partes para que haya contrato. La gran mayoría de los contratos de trabajo se hacen de manera verbal, no escrita. Sabemos que el Código de Trabajo en algunos tipos de contratos, por una cuestión de prueba, obliga a que sean por escrito. Por ejemplo, los contratos de duración determinada, ya sea por una obra o servicio determinado o un contrato por cierto tiempo, el Código de Trabajo sugiere que se haga por escrito, pero la Suprema Corte de Justicia ha dicho que este requisito no invalida que haya contrato de duración determinada consensual, sino que esto va a facilitar la prueba. Por tanto, la gran mayoría de los contratos que hay en el país son contratos sistemáticos consensual, que las partes simplemente lo hacen de común acuerdo de forma verbal. También en muchas empresas, más que hacer un contrato escrito, tal vez lo documentan, y nosotros también como asesor, nosotros recomendamos que es bueno, es deseable que las condiciones que está prestando el servicio, ya sea fecha de entrada, salario del trabajador, el puesto que ocupa, es bueno que haya por lo menos una hoja de entrada donde el trabajador y el empleador firmen para poder establecer esas condiciones. Entonces eso se llama documentalizar la relación laboral. Pero en conocimiento, en sentido general, no se necesita un contrato de trabajo escrito. Basta con que las partes se pongan de acuerdo y de forma verbal acuerden un contrato de trabajo. La segunda característica es sinalagmático, y es evidente, el contrato de trabajo obliga a las dos partes. Por tanto, tiene obligación recíproca tanto para el trabajador como el empleador. Ya yo le avancé que la principal obligación del trabajador es prestar un servicio. En cambio, la principal obligación del empleador es pagar el servicio. Por tanto, hay obligaciones sinalagmáticas, hay un contrato donde ambas partes se están obligando. La tercera característica es que el contrato de trabajo es a título oneroso. Oneroso significa que haya que pagar, a diferencia de lo que ocurre con contratos gratuitos. Cuando una persona presta un servicio de forma gratuita, no hay contrato de trabajo. Para que haya contrato de trabajo, debe ser oneroso. Ese contrato oneroso significa que el empleador tiene la obligación de pagarle y el trabajador recibe un beneficio económico por esta prestación de servicio. En cuarto lugar, el contrato de trabajo es conmutativo. Conmutativo es que la obligación de uno es el principal derecho del otro y viceversa. La principal obligación del trabajador es prestar su servicio, pero al mismo tiempo es la principal obligación del trabajador se vuelve el principal derecho del empleador. El empleador tiene el derecho de que el trabajador le preste su servicio. Igualmente, la principal obligación del empleador es pagar el salario. Por tanto, se vuelve el principal derecho del trabajador. Es conmutativo. El principal derecho del trabajador es la principal obligación y viceversa. Quinto, el contrato de trabajo es de ejecución sucesiva. ¿Qué significa esto? Que el contrato de trabajo no se realiza por una manera puntual, no es un contrato instantáneo. Este contrato se va desarrollando en el tiempo. Por tanto, a través que pasa el tiempo, el contrato se vive ejecutando. Es una sucesión de hechos donde el trabajador presta servicio durante un determinado momento y el empleador va pagando los salarios. Por tanto, cada vez en la medida que pasa el tiempo, ese contrato se va ejecutando. Sexto, el contrato de trabajo es un contrato dirigido. ¿Por qué dirigido? Porque la gran mayoría
de las cláusulas del contrato están previamente establecidas por el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, el legislador interviene esa relación empleador y trabajador y fija unos determinados mínimos. Por ejemplo, fija un salario mínimo, fija unas horas máximas de trabajo, firma unas obligaciones de vacaciones, de salario de Navidad, de participación en los beneficios de la empresa, inclusive fija una indemnización en caso de ruptura. Por tanto, esa gran mayoría de las cláusulas del contrato están previamente establecidas por el legislador, sabiendo nosotros que las partes pueden mejorarla a favor del trabajador, nunca de mejorar las condiciones mínimas establecidas en el contrato. Por tanto, por eso se dice que el contrato de trabajo es dirigido. Por último, el contrato tiene una doble característica. Frente al trabajador, el empleador procura la persona del trabajador. Es decir, frente al trabajador, el contrato de trabajo es intuito personae, porque al empleador lo que busca de un trabajador no simplemente una prestación puntual de servicio, sino la forma y quién le está prestando el servicio. Por eso vemos que dos personas que hayan estudiado en el mismo colegio, en la misma universidad, la misma carrera, van a buscar trabajo y a uno lo contratan y a otro no. Porque, por ejemplo, en ese trabajo se necesita un liderazgo que otro no tiene, o se necesita un nivel de comunicación que el otro trabajador no tiene, y por tanto a la empresa le interesa las cualidades personales y profesionales de un determinado candidato. Por eso decimos que el trabajo es intuito personae con respecto al trabajador. Y esto va a tener unas explicaciones más adelante que vamos a explicar. En cambio, con relación al empleador, el trabajador lo que le interesa es que le paguen. ¿Cuánto le va a pagar? Por tanto, frente al empleador, el trabajador lo que procura que el contrato es intuito pecuneo, que es cuánto le va a pagar el empleador por prestar su servicio. Esta característica de que frente al trabajador es intuito personae y al empleador es intuito pecuneo tiene como consecuencia que cuando cambiamos un trabajador por otro, por ejemplo, si un trabajador deja de prestar servicio y lo cambiamos por otro, ya se termina el contrato de trabajo con el primero y se crea otro nuevo contrato porque no se permite continuar el contrato que había con el otro trabajador porque es intuito personae. No sucede lo mismo con un contrato con respecto al empleador. Y ya un poco le hablamos de esto con relación al empleador, es intuito pecuneo y por tanto yo puedo cambiar en caso de una cesión de empresa, se vende una compañía y el nuevo adquiriente pasa a asumir todas las responsabilidades con el anterior adquiriente sin que se terminen los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque al trabajador no le importa. Al trabajador lo que le importa es que le sigan cumpliendo las obligaciones que tenía el anterior empleador, que son las obligaciones que el código le señala o el contrato le señala con relación al pago de los salarios y los demás derechos contemplados. Por tanto, ese hecho de que sea intuito pecuneo, mientras el nuevo empleador cubra con las obligaciones del contrato, al trabajador no le importa que quién sea su nuevo empleador. Por tanto, en el cambio de empleador, como ya le habíamos avisado en el pasado, no se requiere el consentimiento del trabajador. Elementos del contrato de trabajo. Elementos del contrato de trabajo. Como ya les señalé, hay tres elementos del contrato: la prestación de servicio, la remuneración y la subordinación. Vamos a ver. Prestación de servicio. La prestación de servicio es la principal obligación del trabajador. Esta prestación de servicio puede ser manual o intelectual. Básicamente, había antes, diríamos a inicios del siglo pasado, se utilizaba mucho los términos obrero y empleado. Obrero era el que realizaba la labor eminentemente física,
mientras empleado realizaba la labor eminentemente intelectual. Esto con el desarrollo del tiempo, el avance de la tecnología, no es precisamente eso. Por ejemplo, pudiera entenderse que en el pasado un portero era un obrero porque prestaba un servicio eminentemente manual, levantar o abrir una puerta u otra, pero con el avance ahora, los porteros pueden ser que realicen una labor intelectual, pidan una cédula, digiten el nombre y le den con un botón para abrir, para cerrar, y por tanto esa labor que ordinariamente era manual ya no es tan manual y necesita una serie de conocimientos técnicos. Por lo que se ha vuelto un poco indiferente esta división entre obreros y empleados, entre una labor manual e intelectual. No importa el tipo de labor, si el trabajador presta un servicio, ese servicio tiene que tener la siguiente característica. Primero, ese servicio debe ser personal, es decir, el trabajador debe prestar servicio él de forma personal. Si una persona se compromete a que otra preste un servicio, la otra es el trabajador, y lo que yo hago cuando me comprometo para que otro trabaje es un intermediario. Y por tanto, como intermediario no tengo derecho a ser trabajador. Al intermediario no se le aplica el código de trabajo. Los derechos reconocidos al código se le da a quien presta un servicio personal. Si ese intermediario se obliga a que otro preste un servicio, no, por eso no se le aplica el código de trabajo. Y la segunda característica tiene que ver con esta parte del intuito personio del contrato. Un trabajador no puede hacerse sustituir por otro, porque al empleador le interesa la persona del trabajador. Sin embargo, y aquí hay un caso que hay que explicar, puede ser que para que haya una sustitución de un trabajador por otro, se requiera el consentimiento del empleador. Y cuando otra persona sustituye a otra en el trabajo, como ya le señalé anteriormente, termina el contrato de trabajo con una y comienza otro contrato con la otra. En la práctica puede ser que por una cuestión, por ejemplo, de enfermedad de un trabajador o una ausencia justificada por un momento determinado, el trabajador mande a otra persona a trabajar con él, por él. Por ejemplo, eso pasa mucho en las escuelas, escuelas primaria y secundaria, en la misma universidad, una persona, un profesor manda a otro profesor a cubrirlo. Entonces, ¿se requiere el consentimiento expreso del empleador? No, ha pasado y en el hecho de que cuando en un colegio o una universidad se deja a una persona cubrir el trabajo del otro, ya se sabe, nada más por el hecho de dejarlo entrar, por ver que es otra persona que está prestando servicio, ya se sabe que hay un nuevo compromiso con esa persona. Por lo que si ese nuevo trabajador presta un servicio, da una clase por él, el empleador le debe ese pago de salario, que normalmente se hace manteniendo, si es una cuestión muy puntual, manteniendo el salario del antiguo trabajador, y el antiguo trabajador se compromete a pagar por la obligación que ha incurrido el trabajador en prestar su servicio. En segundo lugar, además de personal, este contrato, esta prestación de servicios debe ser voluntaria. Está prohibido el trabajo obligatorio. Ya tanto el convenios de la OIT sobre prohibición del trabajo forzoso, así como la eliminación de las penas de trabajo forzoso que había en el Código Penal Dominicano anteriormente, que por una ley de los años 80 se eliminó para cambiar la pena de trabajo público por la pena de reclusión. No existe el trabajo obligatorio. Por tanto, el trabajo regulado en materia laboral tiene que ser voluntario. Por último, y es muy importante, el servicio debe ser prestado en favor de una empresa privada. Nosotros hemos señalado que el contrato de trabajo regula una relación entre un empleador privado y un trabajador privado.
perteneciente al ámbito del derecho privado. En cambio, si una persona presta un servicio al Estado como funcionario o servidor público, ya estamos en el ámbito del derecho público, en el derecho administrativo. Por lo que no se le aplica las mismas normas del contrato de trabajo, las mismas normas del Código de Trabajo. Se le aplica las normas de derecho público contenidas en la Ley de Función Pública y esto lo vamos a ver más adelante. A esto hay una excepción y es que el principio tercero del Código de Trabajo señala que a las instituciones autónomas que tengan carácter comercial, industrial, financiero y de transporte se le aplica las normas de derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque se entiende que a pesar de que son instituciones del Estado, descentralizadas del Estado, ellos están realizando una labor eminentemente que debería en principio prestar una empresa privada. Y por tanto, estas normas de la relación de estas instituciones autónomas que prestan servicios de eminentemente privado, se le aplica el Código de Trabajo. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la figura del empleador en el tema que viene. El segundo elemento del contrato de trabajo es la remuneración. En remuneración, el contrato de trabajo no existía y ya hemos señalado, si el trabajador por prestar servicio no recibe salario, no recibe una remuneración, no hay contrato de trabajo. Hay contrato gratuito, pero no contrato de trabajo. Por eso, cuando una persona presta servicio en una ONG y no cobra por eso, o presta servicio en una iglesia, o presta servicio en una labor, diríamos, social, donde no se le paga, ahí no hay contrato de trabajo y no se le aplica el derecho laboral. Ahí hay un contrato gratuito que escapa al derecho laboral. En esta remuneración, poco importa que el trabajador se le pague por un tiempo, por una labor rendida o por una tarea, no importa. Puede ser que el trabajador reciba un salario mensual, un salario quincenal, un salario semanal o un salario diario, no importa. Sigue siendo una remuneración. También puede ser que se le pague por una labor rendida, por tarea. Por ejemplo, yo puedo decirle, por cada bloque que tú me pegues en la construcción, yo te pago 20 pesos. Me pegaste 100 bloques, 20 por 100, te pago 2.000 pesos. Ya, eso puede ser por una labor rendida o por una tarea. ¿Cuánto tú me vas a cobrar, por ejemplo, para pintarme este local completo? Yo te voy a pagar, yo te voy a cobrar 10.000 pesos. Lo pintaste, te pagué. Ya. Ok. Lo importante es que haya un pago. No importa la forma en que se calcule ese pago. También poco importa que el salario que reciba el trabajador sea un salario fijo o variable o mixto. Puede ser que yo gane 50.000 pesos mensuales. Yo gane un 2% de las ventas que yo haga. No importa que sea fijo o variable. Si hay una remuneración, estamos cumpliendo con este requisito del pago de un salario. Hay empresas, por ejemplo, que pagan una parte fija y otra parte variable. Yo te voy a pagar 20.000 pesos de salario base y 3% o 2% de todo lo que tú vendas. Bueno, la remuneración se compone de una parte fija y una parte variable. ¿Cuánto gana el trabajador? La suma de los dos, lo que gana fijo y lo que gana variable. Por último, no importa que la remuneración sea alta y baja, tú sigues siendo trabajador. Sigue siendo trabajador el trabajador que preste servicio y gane el salario mínimo, como aquel alto empleado que es el gerente general de la empresa que gana varios millones de pesos sigue siendo trabajador. En la legislación dominicana no existe la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente como lo hay en otros países, por ejemplo en España, donde los altos ejecutivos de la empresa
se consideran que tienen una cierta autonomía y por tanto ya no son un trabajo normal, un trabajador que se le aplica todas las obligaciones del contrato de trabajo, sino una regulación especial que tienen unas limitantes, unos derechos limitados. Por tanto, esos grandes empleados pertenecen a empresas grandes, posiblemente en España no sean trabajadores, sean trabajadores autónomos económicamente dependientes. En nuestro país no existe esto y estos trabajadores, aunque ganen mucho salario, siguen siendo trabajadores y se les van a aplicar los mismos derechos, salvo algunas cuestiones de derecho sindical y otros derechos de jornada de trabajo que no se le aplica porque se entienden que tienen una libertad para elegir el tiempo que va a laborar, pero esto lo vamos a ver sobre todo en el derecho del trabajo 2. Por último, tenemos el tercer elemento. Este tercer elemento muy importante, que es la subordinación. Y decimos que es el elemento distintivo del contrato porque hay muchos contratos donde un trabajador presta el servicio, una persona presta el servicio de manera personal, recibe un pago, pero no está subordinado y por tanto no se le aplica el contrato de trabajo y no es trabajador. Por ejemplo, nosotros los abogados, puede ser que yo como abogado, usted se gradúe como abogado y preste un servicio a una determinada empresa o una determinada persona. Por ejemplo, ustedes pueden defenderle un caso o divorciar a una persona o hacerle un contrato, o hacer un contrato personal, un servicio personal a ustedes y ellos les pagan. Pero, ¿por qué no hay contrato de trabajo en ese caso? Porque ustedes no están subordinados. Un abogado normalmente, si tiene un bufete propio y presta un servicio personal y se le paga, no está subordinado porque está desarrollando su profesión de manera independiente. Esto mismo pasa cuando una persona va a un médico. Uno va a un médico, el médico lo atiende en su consultorio, nos presta un servicio personal, nosotros le pagamos, pero no se aplica el código de trabajo porque cuando él está prestando un servicio, no lo hace bajo la subordinación del empleador, de nosotros, el que estamos pagando los servicios. Esta subordinación, este elemento de subordinación, lo encontramos en la misma definición del contrato de trabajo cuando se señala que el trabajador presta su servicio bajo la dependencia y dirección de su empleador. El trabajador presta un servicio bajo la dependencia y dirección del empleador. El concepto de subordinación como el elemento distintivo del contrato de trabajo ha sufrido una serie de, diríamos, de transformación en el tiempo. Originariamente se entendía que el trabajador estaba subordinado a su empleador porque dependía económicamente de ese salario para sobrevivir. Si bien es cierto, esto se aplica a la gran mayoría de los trabajadores, es decir, con el salario que tienen los trabajadores, normalmente ellos sobreviven, pagan la casa, pagan la educación de los hijos, pagan la comida, pagan la diversión, se compran ropa, todo lo que realiza un trabajador normalmente lo paga su vida con ese salario que recibe el empleador, por lo que pudiera entenderse que en la gran mayoría de los casos es así. Sin embargo, se ha señalado que no siempre es así. Puede ser que un trabajador obedezca a su empleador, pero no porque depende económicamente de él. Y el ejemplo clásico que yo pongo en este es el caso de los peloteros Grandes Ligas. Por ejemplo, Albert Pujol comenzó a trabajar ahora, viene a jugar con los Leones de Escogido, igual que Cano, con las Estrellas, y en su tiempo Manny Ramírez y Alex Rodríguez, por ejemplo, vinieron a trabajar, vinieron aquí, se metieron a trabajar de manera personal, le pagaban un salario en los equipos de béisbol y ellos obedecían, pero no vamos a decir que lo que le pagaban aquí a ellos era ellos vivían con ese salario que era
ganaban del béisbol criollo y ellos obedecían a su empleador, entraban al juego cuando querían el manager, cuando se salían del juego cuando el manager decía. Entonces, esa obligación que tienen los peloteros dominicanos de Grandes Ligas cuando vienen a trabajar aquí no es por una dependencia económica de ese salario que ellos están ganando. Sin embargo, ellos sí obedecen. Entonces, es evidente que no siempre un trabajador obedece a su empleador porque depende económicamente. El otro caso que yo pongo con esto es el caso de una compañera de trabajo, de una compañera de universidad mía. Conmigo trabajó Lucía Corripio. Lucía Corripio es la hija mayor de Pepín Corripio. Y Lucía, cuando estaba en la universidad, era paralegal de Julio César Castaño Guzmán, que tenía su propia oficina. Y Lucía iba en la mañana y era paralegal de Julio César. Y Julio César, ella era paralegal y ella obedecía en toda la labor a Julio César. Pero Julio César, el principal cliente de Julio César, en aquel entonces, yo creo, no sé, tal vez ahora, tal vez todavía, era Pepín Corripio. Entonces, la gran mayoría de los ingresos de la oficina eran pagadas precisamente por el grupo Corripio. Entonces, aquí Lucía Corripio obedecía al profesor Julio César en la labor, pero posiblemente la familia de Lucía era el que le pagaba. Y entonces se da que no se sabe quién es quién, cuál era el verdadero empleador, si Lucía, que era la paralegal y cumplía las órdenes, o Julio César, que recibía del grupo Corripio los principales ingresos de su empresa. Posteriormente, se entendía que la subordinación entre empleador y trabajador ya no venía por una dependencia económica, sino por una dependencia técnica. El trabajador obedece a su empleador porque el empleador tiene mayores conocimientos técnicos que él y por tanto debe obedecerlo porque él, al tener mayores conocimientos, el trabajador evidentemente sabe menos que su empleador y obedece a su empleador porque sabe más que él en la forma en que debe prestar su servicio. Con el paso del tiempo y la especialización de los puestos de trabajo, en la gran mayoría de los puestos de trabajo, normalmente los trabajadores saben más que su empleador. No es verdad que en una empresa cualquiera, el dueño de la empresa o el gerente general de la empresa, salvo que sea informático él, sepa más de computadora que el gerente de informática, o sepa más de derecho que el abogado de la empresa que está adentro trabajando como abogado o gerente legal de la empresa, o sabe más de contabilidad que la contadora que está encargada del área de contabilidad o de auditoría. Por tanto, si bien es cierto, esto puede aplicarse para empresas especializadas como abogado, posiblemente un abogado joven que ingresa a trabajar a un bufete de abogados, tal vez los dueños o normalmente los dueños del bufete o los socios del bufete tengan mayores conocimientos que ese abogado joven. Ahora bien, también nosotros sabemos que hay una serie de campos nuevos del derecho bancario, derecho bursátil, derecho a la propiedad industrial, que posiblemente si un abogado joven fue a estudiar fuera y viene aquí en derecho ambiental o derecho a la patente, tal vez si ese socio no tiene la especialidad, posiblemente este joven que viene especializado tenga mayores conocimientos técnicos y obedezca a su empleador, no porque tenga mayor conocimiento, sino por otro hecho. Y es la tercera evolución que ha tenido el concepto, y es que el empleador, el trabajador, obedece a su empleador por una dependencia jurídica. ¿Y qué es una dependencia jurídica? Que tanto, ya sea las normas legales o las normas creadas por la jurisprudencia, la interpretación que le dan los jueces a la forma en que están prestando servicio, el empleador, el trabajador, presta su servicio de manera subordinada
porque lo señala la ley, no solamente la ley en manera estricta, y lo estamos diciendo porque el mismo contrato de trabajo en la definición dice que el trabajador presta su servicio de manera subordinada porque presta servicio bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de su empleador. Pero ¿cuál es esto? ¿Cuándo hay esa dependencia y dirección del empleador al trabajador? ¿Cómo vamos a verlo? Bueno, cuando los jueces lo decidan. ¿Y cómo lo hacen los jueces? Los jueces interpretan en cada circunstancia cuando ellos consideran que hay una dependencia y hay una dirección del empleador, de una dependencia y una subordinación del trabajador frente a su empleador. Entonces, esta dependencia es una dependencia jurídica. ¿Por qué? Porque lo señala la ley, pero también lo interpretan los jueces en los tribunales. Y en un determinado momento, dependiendo de la forma en que está prestando su servicio, los jueces van a interpretar la ley y van a decir, este trabajador, en la forma en que está prestando su servicio, tiene dependencia jurídica frente a su empleador. Y esta dependencia jurídica normalmente se ve la subordinación del trabajador. Normalmente podemos saber cuando una persona es trabajador. Ustedes que están trabajando posiblemente en algún lugar saben que son trabajadores porque van al lugar de trabajo, se consideran trabajador, ganan un salario, le dan una orden. Y por tanto es muy fácil saber cuando una persona está subordinado a otra. Sin embargo, a veces esta dependencia no está tan clara, no aparece muy clara y corresponderá al juez examinar en cada caso cuando existe o no la subordinación jurídica. En esa labor, el juez estará sujeto al control de la Corte de Casación. La Corte de Casación es que va a señalar en última instancia cuando un determinado hecho o forma de prestar servicio de un trabajador se debe considerar que hay o no subordinación. Para esto hay diferentes parámetros. En la República Dominicana los parámetros clásicos a subordinación lo ha señalado el profesor Rafael Albuquerque en su obra de Derecho al Trabajo, y diríamos son los parámetros estos que están aquí, que son clásicos, que vienen en el derecho europeo de la década del 60, 70, y son los siguientes. Cuando un trabajador presta servicio en el lugar de trabajo propiedad de quien paga, es decir, el empleador, se considera que es trabajador. Igualmente, cuando un trabajador cumple un horario de trabajo, se considera que es trabajador. En cambio, si no cumple un horario de trabajo, posiblemente no sea trabajador. Igualmente, cuando una persona, el supuesto empleador, le suministra los materiales, las herramientas, la maquinaria, los útiles de trabajo, se puede considerar trabajador. En cambio, si el propio trabajador compra su propia materia prima, tiene su propia computadora, su propia maquinaria, posiblemente esa persona presta un servicio de manera independiente. Normalmente, si presta un servicio de manera exclusiva, puede ser considerado trabajador. En cambio, si presta un servicio a varios empleadores, posiblemente no sea trabajador. Si hay ausencia de personal dependiente, es decir, que el trabajador no tiene empleados propios que él le pague, es decir, que haya ausencia, si no hay otra persona que preste servicios bajo la dependencia de ese supuesto trabajador, posiblemente sea un servicio personal y sea un único trabajador. En cambio, si una persona presta un servicio personal, pero también otras personas con él prestan un servicio y él es el que le paga a esas personas, posiblemente sea un trabajador autónomo que está llevando un negocio propio y que él mismo cubre por las obligaciones de su trabajador. Si hay ausencia de personal dependiente, posiblemente es trabajador. Si no hay ausencia, es decir, que hay un personal que paga al trabajador, entonces estamos
posiblemente en una persona que presta un servicio de manera independiente. Por último, tiene que ver con el pago de la remuneración. Sabemos que la remuneración es un elemento aparte, diferenciado de la remuneración, pero si el pago se le paga por un salario fijo, que un monto fijo en cuanto al monto, el mismo monto posiblemente sea trabajador. Si gana mensualmente 40,000 pesos, 25,000 pesos, posiblemente sea un trabajador. En cambio, si en un mes se le paga 20,000 pesos y en otro mes se le paga 45 o en otro mes se le paga 75, posiblemente ese pago tiene que ver con que no sea un trabajador, aunque sabemos que los trabajadores pueden ganar salarios variables, pero posiblemente no sea. Y lo otro tiene que ver con la fecha del pago. Si normalmente recibe un pago en la misma fecha del mes, todos los días 30, o 2 veces al mes, los días 15 y los días 30, posiblemente sea trabajador. En cambio, si recibe un salario o unos ingresos un día y después le pagan a los 2 meses o le pagan a los 3 meses, posiblemente no sea trabajador. Como ustedes pueden ver, en una prestación de servicio puede haber uno que otro elemento. Puede ser que un trabajador no cumpla un horario de trabajo, pero sigue prestando servicio en un lugar de trabajo, se le dé el suministro de materia prima, sea exclusivo, haya ausencia personal y tenga un salario fijo. Entonces, posiblemente, porque no cumpla uno de estos elementos, no significa que no sea trabajador. Por eso hay que verlo en el conjunto. Y ustedes, cuando tengan estos casos, donde no esté muy claro si una persona es trabajador o no, lo que hay que hacer es tratar de buscar las pruebas para que los jueces puedan entender que si ustedes, por ejemplo, quieren demostrar que hay subordinación, ustedes buscar las pruebas para que se cumpla todos estos ítems que están aquí, que señalan cuando hay subordinación o no. En cambio, si ustedes lo que son representantes de la empresa o del supuesto empleador, ustedes quieren demostrar que no hay subordinación, ustedes van a hacer la prueba contraria, que el trabajador no presta servicio en el lugar de trabajo de la empresa, que no está cumpliendo un horario de trabajo, que no se le suministran materiales y herramientas, que no es exclusivo, que tiene un personal propio y que el salario es variable en el monto o en el tiempo. Entonces, dependiendo de donde ustedes estén, ustedes van a tratar de armar su expediente, ya sea probando la subordinación o ya sea tumbando este concepto de subordinación. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta segunda parte para al final ver ahora cuándo hay, en diferentes circunstancias, cuándo hay contrato de trabajo y cuándo no hay contrato de trabajo. Nos vemos ahora.